y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Que Dios les bendiga en esta tarde. Agradecemos, ¿verdad?, la asistencia de cada uno de ustedes a la casa del Señor. Amén. Él prometió que donde 2 o 3 estuvieran, Él estaría en medio de nosotros. Amén. Así que yo me siento tan honrado en esta tarde de poder saber que el Señor está aquí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 5, el verso 8. La primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 5, el versículo 8. Quiero hablarles sobre el tema de ¿cómo puedo yo vencer? Amén. Es un tema muy, muy hermoso, muy amplio, que en veces durante todo el tiempo de la caminata del cristiano es vencer, amén, en cada terreno. Dios nos llamó para vencer, no para ser vencidos. Él nos dio la promesa, amén, de que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Solo tenemos que creerlo, amén, y hacerlo nuestro, no solamente que sea un mensaje florido, pero que realmente sea una condición de vida de nosotros, amén. Leemos así y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar a Dios. Señor amoroso y lleno de gracia y de misericordia, de verdad, en esta noche, Señor, te damos la bienvenida, no solo a esta iglesia, pero, Señor, a nuestras vidas, a nuestro corazón. Abrimos las puertas, Señor, en estos momentos y por nuestra propia voluntad, Señor, que tú entres ahí y que tu palabra, Señor, pueda ser morada dentro de nuestro corazón. Que sea, Señor, esta palabra una fortaleza, Señor, en nuestra vida. Que sea, verdad, la arma para poder derrotar al diablo. Que nosotros, Señor, podamos estar seguros como, Señor, tus hijos, sabiendo que tenemos una ciudad de refugio donde entramos y estamos fortificados alrededor por tus ángeles, por tu palabra, y que el diablo no pueda dañarnos. Te pedimos en esta tarde que puedas honrar nuestra fe, Señor, que puedas honrar nuestro sacrificio y que puedas honrar, Señor, cada esfuerzo que hicimos y que tus hijos hicieron por venir en esta tarde, Señor. No permitas que vayamos vacíos, llénanos con tu presencia en esta tarde, Señor. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Amén. En esta tarde quiero, por primera vez después de que pusieron el pizarrón, y quiero ilustrar allí algo para que podamos entender un poquito. Amén. Así que vamos a... Yo creo que ahí sí ven bien, ¿verdad? Bueno, si les quito esta. Bueno, vamos. Leímos, ¿verdad? Que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo algo. Cuando leemos la escritura no debemos de leerla solo como un pasaje o como un periódico o como un anuncio de los que vemos en la carretera. Cuando leemos la Biblia debemos de leerla con entendimiento. Amén.
pedirle a Dios que nos dé entendimiento para saber qué nos está tratando de decir el Señor a través de cada verso en la Biblia. Él tiene un mensaje para nosotros, amén. Entonces aquí dice, sed sobrios y velad, amén. Entonces estar sobrios es no estar borrachos, ¿verdad? Estar con los sentidos bien despiertos, amén. Porque el que está borracho, bueno, pues ya no está en sus 5 sentidos, no está sobrio, ¿verdad? Sino que pues está ebrio, ¿verdad? Está adormecida su mente. Pero dice, sed sobrios y velad, amén. La palabra velar significa estar despierto, amén. Cuando en aquellos tiempos antiguos mis padres me platican que en las haciendas cada persona tenía su oficio y había un portero que él se dedicaba a abrir la puerta, y había un velador con un pedazo de riel de las vías del tren, y cada hora sonaba ese riel y decía a las 9 de la noche y todo sereno, gritaba el Señor. Las 10 de la noche y todo sereno, y ahí estaba, cada hora estaba sonando ese riel. Era el velador, amén. Ese tenía que estar despierto toda la noche para velar, ¿verdad? Y que el enemigo no pudiera entrar, ¿verdad? Para robar esa hacienda. Entonces dice, velad y orad porque vuestro adversario, amén. Aquí es una cosa bien importante, que mucha gente dice que el diablo es su enemigo. Bueno, pero nosotros damos gracias a Dios que Dios envió un profeta en el siglo XX, amén. O al menos yo le doy gracias a Dios que nos envió un profeta en el siglo XX y vino para declararnos, ¿verdad?, la Biblia y los misterios que no entendíamos ahí, amén. Mucha gente sabe y le enseñan que su enemigo es el diablo, pero un profeta dijo que su enemigo no es el diablo. Y dijo, y nos llevó a las Escrituras, dijo, el diablo es su adversario, mas no es su enemigo, amén. Entonces, su enemigo, dice, ¿quién es el mayor enemigo? Él dijo, ¿quién es el mayor enemigo de William Branham? Dijo William Branham, amén. ¿Quién es el mayor enemigo de usted? Amén. Usted mismo. Entonces, vuestro adversario, amén, el diablo, amén, es diferente. El adversario es aquel que busca cómo derrotarte, amén. Porque usted sabe, cuando dos personas se suben al ring para boxear, no son enemigos. Si fueran enemigos, se matara uno al otro. Pero después de que terminan la pelea, se dan el abrazo, amén. Son adversarios, amén, y buscan ganar, cada uno de ellos busca cómo ganar. Bueno, dice aquí, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, amén. Entonces nosotros como cristianos debemos de saber que los 365 días del año, las 24 horas del día, estamos, ¿verdad?, siendo vigilados por el diablo, amén. Y que él anda buscando, o sea, anda rodeándonos, amén. No crean que él se aparta de ustedes, él no se aparta. Él anda alrededor buscando cómo devorarnos, amén. Entonces nosotros como cristianos debemos de saber cómo vamos a vencer al diablo, amén. Ahora nosotros no podemos vencer, porque un profeta de Dios para este tiempo nos dijo que Dios no nos dio poder a nosotros, sino nos dio autoridad, amén. Entonces Jesús dijo, no temáis al que mata el cuerpo, mas témele al que puede matar tu alma y enviarla al infierno, amén. El diablo vino para hurtar y para destruir, mas dijo, mas yo he venido para darles vida y darles vida en abundancia, amén. Entonces no teman ni desmayen, porque él dijo que iba a estar todos los días con nosotros, amén. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Cuando el profeta de Dios nos habla, él predica un mensaje que le titula la más grande batalla jamás peleada. Y ahí es donde él nos ilustra, ¿verdad?, que el campo de donde puede atacarnos el diablo, amén,
Porque mire, el diablo nos ataca en diferentes maneras, por diferentes espíritus, porque él trae un ejército y nos ataca a través de enfermedad, a través de problemas, a través de muchas cosas, pero debemos de saber dónde entra él, amén. Porque hay muchas puertas por las que él puede entrar, pero hay una principal, o él escogió un lugar donde él se siente cómodo para pelearnos la batalla. Entonces tenemos que nosotros saber cuál es el terreno de batalla, amén. A ver, ¿cuántos saben en esta tarde lo que el profeta dijo que es el terreno de batalla? La mente, ¿verdad? Entonces la mente es muy poderosa. Ahí es donde el diablo nos puede derrotar, pero también es ahí donde nosotros podemos librar la batalla. Primeramente tenemos que tener una mentalidad, amén, una actitud correcta, una mentalidad, ¿verdad?, hacia la palabra. Por eso que el apóstol Pablo dijo, tengáis la mente de Cristo, amén. Primeramente tenemos que venir a Dios para arrepentidos. Cuando aquella gente le preguntaron al apóstol Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Amén. Y tal vez mucha gente da una explicación muy larga y puede decir, haz esto o aquello, amén. A mí se acercó un muchacho, ¿verdad?, que va a venir a ser bautizado de allá de Hueyotlipan. Él va a estar escuchando lo que estoy diciendo porque va a mirar la predicación y yo sé que no miento porque eso es la verdad. Él por muchos años había escuchado este mensaje y había gozado de sermones tremendos, ungidos, mas no quería entregar su vida a Cristo. Sucede que se fue a embriagar y dice que su primo empezó a provocar a la gente. Y cuando se vinieron como 17 muchachos con los cinturones, se desataron los cinturones, él se echó a correr y este muchacho, como pues anda a fallo de un pie, pues no pudo correr, lo agarraron y por gracia de Dios no lo mataron. Pero él da testimonio que cuando él miró que se vinieron todos y empezaron a golpearlo y a patearlo, dice que él se encomendó a Dios. Imagínense, en su embriaguez. Él se encomendó a Dios y dice que él vio a Jesucristo. Es lo que él testifica. Dijo, yo vi a Jesús de blanco y se me echó encima. Y cuando él se me echó encima, todos se echaron a correr. Y es la razón de que él entregó su vida a Cristo. Amén. Bueno, en veces, ¿verdad?, la gente no quiere, no entiende, pero hay una manera de que Dios, ¿verdad?, los trae al conocimiento de su palabra. Amén. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad correcta. Amén. Tenemos que saber que Dios prometió que nos iba a salvar, iba a estar con nosotros por todos los días de nuestra vida. O sea, Dios es real. Amén. Dios no es un mito, Él es tan real como el aire que nosotros respiramos. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿a dónde es que le vamos a pelear? ¿A dónde viene Él? Y Él está en la mente. El apóstol Pablo dice que tengáis la mente de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando viene el apóstol Pablo, regreso a donde estaba, ¿verdad? Le preguntaron, al apóstol Pedro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Amén. Y mucha gente o muchos ministros tienen una explicación bastante larga. Amén. Tienes que hacer esto, ya no tienes que fumar, no tienes que robar, no tienes que hacer esto, tienes que tener una mente limpia y entonces ven a Cristo. Bueno, ¿y entonces para qué vienen? Si ya están bien. Los santos no tienen necesidad de venir a Dios. Amén. Pero los pecadores sí. Este muchacho fue y dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué ropa debo de llevar? Un pantalón blanco y una camisa blanca, le dije. Cuando a Pedro le preguntaron qué haremos para ser salvos,
Él solamente les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, qué cosa tan sencillo, ¿no? Tal vez la gente espera una explicación muy grande, ¿no? O palabras muy elocuentes que el pastor le diga cuando él dice: ¿qué debo de hacer para esto? Y muchos me han preguntado en sus luchas y pruebas: ¿qué hago? ¿Qué les he dicho, hermana Lidia? Lea su Biblia y ore. Vaya, y tal vez yo percibo que alguien piensa y dice: híjoles, pues yo pensé que me iba a decir cómo terminar mis problemas y cómo luchar, y me dice que lea yo mi Biblia y ore yo. Bueno, fui al Moloya y una de las hermanas allá estaba batallando terriblemente. No fue al culto el domingo, y el lunes que fui a verla tenía hinchada esta parte de acá y la cabeza la sentía muy grande, que no la aguantaba y se caía. Y los médicos no le encontraron nada. Primero le dijo el médico que era un tumor. Cuando le hicieron estudios, cuando le dijeron que era tumor, oré por ella y le dije: váyase tranquila, Dios va a hacer la obra. Cuando fue que le hicieran los estudios, le dijo el médico: pero ¿de qué la voy a operar si no tiene nada? No tiene nada. Pero nuevamente la atormentó ese espíritu. Dijo: ¿qué hago? Le dije: lea su Biblia y ore a Dios. Lea su Biblia y ore, lea su Biblia y ore. Amén. Porque si nosotros miramos que Dios nos dio su palabra desde allá en el principio a Eva y a Adán, los fortificó por la palabra de Dios. Ellos estaban cercados, Satanás no podía entrar, amén, porque la palabra de Dios es una barrera que el diablo no puede derribar, amén. Y si él tratara de entrar a través de esa pared de la palabra de Dios, él sería salvo, pero él no puede hacerlo, amén. Entonces, mientras nosotros nos quedemos detrás de la palabra de Dios, el diablo no nos va a hacer nada, amén. Lean su Biblia y oren, amén. Lean su Biblia a diario, oren a diario 3 veces al día. Hagamos lo que Daniel hizo, 3 veces al día oraba a su Dios. Entonces seremos una iglesia fuerte, fortalecidos, porque la fuerza del cristiano está en la palabra de Dios, amén. Esa es la fortaleza del cristiano. Entonces lean su Biblia y oren. ¿Qué debo de hacer con este problema? Lea su Biblia y ore, amén. Manténgase orando a Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. La mamá de este muchacho, Monse, se llama Cecilia. Dice que ella mucho le pedía a Dios por este muchacho, y él se salía, y ella, usted sabe, una madre ahí 2, 3 de la mañana y esperando que él llegara, y no llegaba. Pero dice: gracias a Dios, Dios me contestó. Bueno, ¿Dios contesta o no contesta? Dios contesta, amén. No tenemos un Dios tapado de los oídos. No tenemos un Dios que esté tan lejos. Tenemos un Dios que es real. Él tarda, pero no olvida, amén. Tal vez tenga unos 8 años que la hermana Cecilia conocieron el mensaje. 8 años, imagínense, orando a Dios porque su hijo fuera salvo. Y el muchacho parece que iba cada día peor. Pero cuando llegó el día, mire, Dios sabe de qué manera traerlo. Cuando lo dejaron de la cara desfigurado, que hasta el día de hoy ya lleva 15 días y tiene lentes negros, los ojos los traía como cuajarones de sangre. Y dice que ve amarillo, todavía no puede ver claro. Pero gracias a Dios está con vida. Pero gracias a Dios que a eso él pudo reconocer que Dios es real, amén. Bueno, entonces ustedes manténganse orando. No importa si pasan 10 años y no pasa nada, manténgase orando. No es nuestro tiempo, no es cuando nosotros lo queramos, es cuando Dios decida, amén. Pero Él quiere saber qué tan reales, qué tan perseverantes nosotros somos. Mire, Abraham estuvo peleándole a Dios por un hijo. ¿Cuántos años? 25 años, amén. ¿Piensa que fueron fáciles para Abraham? ¿Piensa que fue fácil para Job en su calamidad? Pero se mantuvo mirando hacia su Redentor, amén. Yo sé que mi Redentor vive, amén. Bueno, aquí
el hermano Branham nos enseña algo bien bonito y sencillo, amén. Y les voy a recomendar que lean ese folleto, La más grande batalla jamás peleada, pero léalo de renglón por renglón y vuélvalo a repasar y va a entender muchas cosas. Bueno, mire, lo que el hermano Branham hace, dibújeme ahí un soldadito adentro del corazón, un soldado con su escopeta. El hermano Branham cita en el mensaje que él predica la revelación de Jesucristo. Y el hermano Branham dice una cosa bien importante, dice que el primer trono habla de 3 tronos, amén. Y el trono es una silla donde se sienta el rey, amén. Entonces, cuando está sentado el rey, o es un reino, es un dominio, amén. Para que me entiendan, el reino es un dominio, es una autoridad, amén. Entonces, cuando él se sienta, el rey está en su dominio y él tiene autoridad en esa parte donde él se sienta. Nadie puede venir ahí a invadirlo porque son sus dominios, amén. Entonces, hágale su arma ahí que la trae colgando, su escopeta ahí. El hermano Octavio es un buen dibujante. Gracias, hermano. Ese es un soldadito. Entonces el hermano Branham dice, póngale ahí primero el primer trono, o aquí un ladito. El primer trono, dice el hermano Branham, que fue en el cielo, amén. ¿Dónde estaba el dominio de Dios? En el cielo. ¿Dónde estaba la autoridad de Dios? Desde el cielo, amén. Pero luego Dios condescendió, amén. Esto no es como los pentecostales, que ellos oran Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos se bautizan porque ellos creen que son 3 personas, pero Dios es un solo Dios en 3 oficios. El primer oficio de Dios y el primer trono, dice, fue en el cielo, amén. El segundo trono, póngale ahí abajo, segundo trono, fue en Cristo. ¿Quién fue Cristo? Jesús. La palabra Cristo significa ungido. Entonces, el segundo trono bajó de estar en el cielo y se metió en Jesucristo. ¿Y a dónde estaba la autoridad? En un hombre llamado Jesús. Ahí vino y se sentó Dios adentro de Jesús. Y cuando el diablo se le apareció en el desierto y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Por la palabra. Porque ¿dónde estaba la palabra? En Cristo. ¿Y qué le dijo? Aquella palabra salió de allá de adentro y le dijo, escrito está. Amén. ¿Quién habló a través de Jesús? Dios. Amén. Era la voz de Dios a través de Jesús diciéndole al diablo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si eres hijo de Dios, aviéntate. ¿Qué le dijo? Escrito está. Si eres hijo de Dios, adórame y te voy a dar todos estos reinos del mundo. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. Amén. Bueno, y luego el hermano Branham dice, el tercer trono está en el corazón del hombre. Fíjense qué hermoso. Tercer trono, ¿a dónde está? En el corazón del hombre. Entonces, ¿dónde está ahora la autoridad de Dios? El dominio, amén. El reino de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista les dijo, el reino de Dios está entre vosotros, amén. No entendieron ellos, y hay mucha gente que no entiende qué es el reino de Dios. Ellos piensan que es el cielo, que son grandes cosas. ¿Dónde está el cielo? Cuando el apóstol Pablo dijo, estamos sentados en lugares celestiales, amén.
Entonces, ¿dónde está el cielo? Miramos hacia arriba y ¿qué miramos? Vemos el firmamento, pero eso no es el cielo. Amén. ¿Dónde está el cielo? El tercer cielo, el tercer trono, perdón, en el corazón del hombre. Amén. Bueno, entonces el hermano Branham nos explica, ya ustedes saben las 3 etapas de gracia, que antes, en ese corazón, antes estaba una serpiente, ¿sí o no? ¿Y quién? Díganos ahí, por favor, otro corazoncito atrás de ese y póngale una serpiente adentro. Por eso el apóstol Pablo dijo, el bautismo que ahora corresponde nos salva. La palabra salvar es que alguien se cae aquí en esta poza de agua, se está ahogando, yo voy y lo saco, ¿qué hice? Lo salvé. Dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Amén. Entonces, ¿quién es ese reino que domina ahí en el corazón de esa persona? Es la serpiente antigua llamada diablo y Satanás, dice el libro del Apocalipsis. Gracias, hermano. Entonces, mientras está esta serpiente en el corazón del hombre, esta serpiente es la que domina todo el ser de ese hombre. Piensa mal, actúa mal, no importa cuántas veces viene a la iglesia, no importa cuánto le ponen las manos, no importa cuánto llora, cuánto levanta sus manos, pero mientras la serpiente está ahí, él es un pecador. Y él nunca puede vencer. ¿Por qué? Porque no tiene al soldado aquí adentro. Amén. Dice el hermano Branham, este soldadito se llama Jesús. Es el general de 5 estrellas. Amén. Mire, Jesús, nos pone ahí la palabra Jesús y le pone una estrellita a cada letra. Dice el hermano Branham, ese soldado es el general de 5 estrellas, porque ya saben que a los soldados los condecoran con estrellas y con franjas. Amén. El que tiene 5 estrellas, pues es la máxima autoridad. Amén. Empieza por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Amén. Entonces el hermano Branham le dice el general de 5 estrellas. Tiene condecorado en su gorrita 5 estrellas. ¿Qué significan esas 5 estrellas? Jesús. Amén. 5 letras. Amén. Y el número 5 es gracia. Bueno, entonces dice el hermano Branham, pero cuando la gente abre la puerta de su corazón, tiene que haber una puerta para que entre este soldado ahí adentro. Y la puerta se llama voluntad propia. Amén. Dice el hermano Branham que es lo único que nosotros como seres humanos tenemos propio de nosotros, porque no tenemos nada. La gente dice, tengo un carro, tengo 2 carros, tengo una cuenta de 5 millones en el banco. Mentira, no tiene nada. Porque el día que se muera, si fuera de él se lo llevara. Pero como no es de él, pues ahí se queda. Y como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Amén. Bueno, entonces por eso Jesús dijo, no te hagas tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta y la polilla y el orín corrompe. Amén. Pero hazte tesoros, ¿a dónde? En el cielo, donde el ladrón no hurta, ni va a entrar la polilla, ni el orín corrompe allá. Amén. ¿Sí corrompen los orines o no corrompen? ¿Verdad que sí? Aquí sí, pero allá no. Amén. Bueno, esta puerta se llama, ¿cómo se llama esta puerta? A ver otra vez, ¿cómo se llama esa puerta? Voluntad propia. Amén. O libre albedrío. ¿Qué es ese libre albedrío o voluntad propia? Es que usted decide o rechaza la palabra de Dios. Amén. Cuando usted abre esa puerta, amén, y dice, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, entonces se abren, ¿verdad? Porque en su mente tiene cinco avenidas, amén,
que deben de abrirse y esta voluntad propia abierta para que entre Jesús. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Él no está llamando a la puerta de su casa ni la puerta de la iglesia. Él no quiere entrar a la iglesia. Él no le interesa entrar a su casa, pero le interesa entrar a su corazón. Amén. Por eso Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 7, me parece que es el verso 49, dice: ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué casa me edificaréis? Amén. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Porque el cielo es mi trono y la tierra el estrado de sus pies. Dice: ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Amén. Porque Él no habita en casas hechas de mano, ni de adobe, ni de fierro, amén, ni de tabique, ni de cemento, pero Él escogió morar dentro del corazón del hombre. Cuando dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno me abre la puerta, oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Vuelvo al tema entonces: ¿cómo puedo yo vencer? El único que es vencedor es Jesús. Amén. Entonces, cuando tú no sabes cómo vencer, tienes que dejarlo a Él entrar a tu corazón. Y cuando Él entra en tu corazón, saca esta serpiente. Amén. Porque Él es la palabra y la palabra de Dios saca esta serpiente. Amén. Y ella se va, dice que se va, ¿a dónde? San Mateo 12. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 12, versículo 43. Vamos a mirar a dónde se va esa serpiente. A ver si nos ponen la escritura ahí, San Mateo 12, 43. Al 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, amén, ¿a dónde se va? Por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Amén. ¿Saben por qué no haya reposo? ¿Por qué creen que no haya reposo esa serpiente que es el diablo? Porque Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es el reposo? Jesús. ¿Por qué no haya reposo el diablo? Porque el único reposo está en Jesús, y si Él buscara el reposo, Él sería salvo. Por eso es que dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Amén. Entonces, cuando no lo haya, dice, entonces regresa a su casa, y cuando la ve que está desocupada, amén, barrida y adornada, se trae otros 7 espíritus peores y entran en el hombre. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso es que el hermano Branham dijo: cuando usted, después de que es bautizado, amén, y empieza, ¿qué tiene que hacer después de ser bautizado? Venir a la iglesia. Amén. Por eso es bien importante que usted no deje de venir a la iglesia. ¿Por qué? Usted dirá: ¿por qué tanto énfasis que hace el pastor? Nos dice que vengamos a la iglesia, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sale esta serpiente? Por el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo ustedes hallan fe? Por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted viene a oír la palabra de Dios le da fe y lo limpia. Amén. Dice que en el Antiguo Testamento el sacerdote se le mandó que matara una vaca roja y la quemara, y las cenizas la rociara sobre la congregación, y eso serían las aguas de separación para la purificación de ellos. Amén. Ustedes ahorita que vienen a la iglesia, esta palabra está saliendo. ¿Qué está haciendo? Los está purificando. Amén. Pero si ustedes no vienen, un ejemplo, si estuviera la regadera del baño, ahí está dispuesta, pero si ustedes nunca van y la abren y se meten ahí, siempre estarán mugrosos.
Pero el día que decidan abrir la regadera y meterse ahí debajo de ella, que los moje, entonces van a estar limpios. Amén. Bueno, entonces, cuando ustedes vienen a oír la palabra de Dios, los limpia. Y dijo el hermano Branham, cuando ustedes están limpios, es hora de que doblen sus rodillas para que Jesús entre a su corazón. Entonces, cuando Él entra, esto ya está ocupado. Y como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que se sienta en el trono. Por eso es que ¿dónde está el trono de Dios? ¿En el cielo? No, no, Señor. El trono de Dios no está en el cielo. Amén. Está en el corazón del hombre. Amén. Entonces, cuando Él viene y se sienta, dice el libro de Hebreos, el capítulo 5, que Él es el sumo sacerdote. Amén. Y cuando viene el sacerdote, ¿qué hace el sacerdote en la iglesia? A ver, díganme. Cuando el sacerdote viene a la iglesia y se para en el púlpito, ¿para qué se para el sacerdote ahí? A ver, hermana Lidia, ¿qué hace el sacerdote detrás del púlpito? Predica la palabra, ¿sí o no? Y si alguien está enfermo, ora por ellos, ¿sí o no? ¿Qué hace el ministerio detrás del púlpito? ¿Para qué es llamado el ministro al púlpito? Para predicar la palabra, amén. Él no tiene ningún otro negocio detrás del púlpito. El púlpito no es para que él se la pase echando bromas o diciendo cualquier cosa o pidiendo dinero. No, Señor, Él, su único propósito al venir atrás del púlpito es para predicar la palabra. ¿Y para qué? Para orar por los enfermos, amén. Para compadecerse por los afligidos, amén. Para interceder por el pueblo de Dios, porque para eso está. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5 y vamos a ver la palabra de Dios. Porque es fácil decirlo, pero bueno, vamos a ver que la palabra de Dios lo confirme, amén. Hebreos capítulo 5 del verso 1 en adelante. Vea, dice, porque todo sumo sacerdote, amén, tomado, ¿de dónde? De entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, amén. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Siguiente verso, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Amén. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Entonces, ¿para qué se sienta el sumo sacerdote en su trono? A ver, ¿para qué se sienta? Para predicarle la palabra, amén. Para ofrecer sacrificios, amén, a favor de los hombres. ¿Para qué se sienta en el trono? Para mostrarse paciente con los ignorantes, amén. Para pedir por los pecados de ustedes, amén. Ustedes necesitan ese sumo sacerdote, no detrás de este púlpito, aunque sí, amén, pero lo necesitan en cada minuto, en cada instante de su vida, que Él entre en su corazón y que en su corazón establezca su trono, establezca su reino, su autoridad y su dominio, amén. Y por cuanto Él está ahí, cuando el diablo quiere entrar, Él se para en la puerta y dice: hey, ¿qué pasó? ¿Qué asunto tienes aquí? Aquí no puedes entrar. Amén. Y entonces usted está
detrás de la palabra de Dios, resguardado, amén. Porque ahí él viene y el diablo quiere entrar y él viene y se para ahí. ¿A dónde va, Señor? Aquí no te pertenece, este hogar está ocupado. Y si quieres pasar adentro, tienes que pasar primeramente por mí, amén. Es el pastor de las ovejas, amén. Dice que él se acuesta en la puerta del redil, y si el diablo quiere venir o el coyote quiere hurtar una de esas, tiene que pasar primeramente por el pastor. ¿Cómo creen que va a derrotarlo a él? Él ahí está con su arma parado, resguardando a su ungido, amén. Él está parado ahí porque es su trono, es su dominio, es su reino, amén. Y él se sienta ahí. Entonces, cuando usted esté en problemas, amén, no tenga desconfianza, que es Dios donde quiera está. Usted está en el mar, usted está en la montaña, usted está en la ciudad, donde quiera que usted esté en problemas, háblele al sumo sacerdote, amén. Y él desde ahí lo va a consolar, él desde ahí le va a instruir, amén. Él desde ahí va a pelear por usted, amén. Él desde ahí le va a dar fortaleza, le va a dar confianza, le va a dar consuelo. Confiésele a él, amén, todas sus dudas, todas sus angustias. Él va a saber cómo darle a usted una respuesta correcta. Usted dice: Señor, me encuentro triste, necesito una alabanza, algo que me fortalezca. ¿Qué hace cuando usted viene a la iglesia? ¿Solamente escucha palabra? ¿Verdad que no? También escucha ¿qué? Alabanzas. También venimos aquí a la iglesia y tenemos predicación de la palabra, alabanzas, tenemos oración por las peticiones. Bueno, usted sabe que el apóstol Pablo dijo: vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, amén. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Su cuerpo, amén. Y si su templo, su cuerpo es el templo donde Dios mora, entonces en ese templo ¿qué hay? Hay un sacerdote, o en cada iglesia, en cada templo debe de haber un pastor, un sacerdote, amén. Debe de haber músicos que tocan, ¿sí o no? Debe de haber alguien que ora por las peticiones, ¿sí o no? Amén. Bueno, usted sabe que tiene que venir a la iglesia porque tiene que cumplir la palabra que dice: no dejes tu congregación como algunos tienen por costumbre, pero sepa que usted los 365 días del año y las 24 horas del día, Dios estableció un tabernáculo, amén. No en el cielo, no en Cristo, pero en su corazón, en su vida, amén. Y que usted debe de saber que usted es el templo del Espíritu Santo, y ahí tiene al sacerdote. Necesita alabanzas, ahí le van a dar alabanzas, amén. Necesita que alguien interceda, ahí hay alguien que intercede. Necesita confesar sus pecados, háblele al sumo sacerdote: Señor, perdóname, pequé contra ti, mentí, Señor, no puedo más con esto. ¿Qué hace él? Estás perdonado. Vete y no lo vuelvas a hacer. Gracias, Señor. Usted se levanta después de que dobla sus rodillas y habla a su templo, a su sacerdote. Él le dice: vete en paz, no peques más. Qué bueno es tener a alguien que vela por nosotros. Qué bueno es tener a alguien que aboga por nosotros. Qué bueno es tener a alguien que nos aconseja. Qué bueno es tener a alguien que nos muestra el camino, que nos muestra la verdad, que nos muestra la vida, amén, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el sumo sacerdote, Él es tu abogado, amén. Él es tu certeza, amén. Él es tu fortaleza, Él es el sello, amén. Él es tu seguridad, Él es todas las cosas, amén. Dice que Él no tan solo es eso, Él es todo. Él es más que tu esposo, más que tu esposa. Alguien no te comprende, todo el mundo no te comprende, pero tienes a alguien que sí te entiende, amén. Nadie te ama, pero tienes a alguien que desde ahí te dice: yo te amo, tú eres mi hijo, yo te engendré. Y si la madre se olvidara del hijo que dio a luz,
Y si ella no lo puede hacer, yo tampoco me olvidaré de ti, porque tengo tu nombre escrito en la palma de mis manos. Amén. Tengan confianza en esta noche, siéntanse fortalecidos que no están solos. Amén. ¿Cómo puedo yo vencer? Ahora sí ya saben cómo. ¿Qué hacía el ciego Bartimeo? Dice la Biblia que él todos los días se levantaba ciego, pero él tenía un corderito que lo guiaba, amén, y hizo una vereda, un caminito, todos los días iba y venía, pero como ya no podía seguir más porque estaba ciego, cuando ya no podía caminar más, dice que él tenía una piedra, ahí había puesto una piedra y ahí llegaba y se sentaba. Y pedía limosna y en la tarde se regresaba a su casa. Otro día iba caminando y buscaba la piedra y se sentaba. Ya no podía más, no podía seguir más. Pero hasta que un día oyó la voz de Jesús y él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquellas huellas marcadas por su enfermedad, pero Jesús se encontró con unas huellas de sanidad, y cuando se encontraron, él recibió la vista. Amén. Por eso cuando vas caminando en este camino ya no puedes más, no te salgas de este camino. Amén. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas más? Póstrate sobre tus rodillas, siéntate en la roca que es Jesucristo, quédate allí. Tal vez ya no puedas, quédate ahí: Señor, hasta aquí, pero de aquí no me moveré y de aquí clamaré: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me mantendré aquí aferrado a tu palabra, a esta roca, hasta que tú puedas oír. Yo sé que Jesús va a pasar por allí. Amén. Él va a escuchar mi llanto, Él vendrá a mi encuentro. Amén. Cuando ya no podemos, tenemos que esperarnos allí. Él va a pasar por allí. Amén. Él va a pasar por allí. Cuando pase, no te va a dejar desapercibido. Dice que Jesús oyó los gritos, dejó lo que estaba haciendo. Amén. Tal vez tenía que ir a predicarle a una grande multitud, pero él se regresó y fue con aquel que estaba gritando: Jesús, hijo de David. Amén. ¿Sabes que tienes a alguien que se llama Jesús? Amén. Él venció a la enfermedad, Él venció al pecado. Amén. Él venció la muerte, Él venció el sepulcro. Tenemos, por la gracia de Dios, este sumo sacerdote, este general de 5 estrellas. Él se compadece de todos nosotros. Él está para pelear por nosotros. Él va al frente de la batalla. Amén. Pero tienes que dejarlo que entre a tu vida. Tal vez solo ha entrado en tu mente, pero como dice el hermano Branham, aquella persona que testificó y que dijo: pero deja que esa palabra te baje, ¿cuánto? 20 centímetros abajo de tu garganta. Que entre a tu corazón. No lo dejes que se quede aquí en tu mente, que entre, ábrele tu corazón. Dile: Señor, tal vez por tantos años, tal vez no he abierto mi corazón, pero entra allí. Yo te cedo todo lo que soy. Y cuando tú le cedes a Él toda la autoridad, Él viene y se sienta allí. ¿Se imaginan que se imagina, hermano Chon, que usted llega ahorita y alguien ya sacó a su esposa de su casa y ya está una persona allí? ¿Qué haría usted? ¿Se quedaría de brazos cruzados? Usted dice: pues si yo no puedo sacarte, yo le llamo a la policía. Y hay una autoridad que te va a sacar. ¿Por qué? Porque yo tengo los papeles y esta casa es mía. ¿Sí o no? Entonces llega el ejército y lo echa para afuera y lo mete a la cárcel. Bueno, se imagina que cuando usted le ha dado a Dios su vida y viene ese inicuo y quiere invadir el terreno de Dios, ¿qué hace Dios? Él trae a su ejército de ángeles y dice: pa' fuera chiquito, pa' fuera papacito, porque esto no te pertenece. Esto me lo han cedido a mí, este es mi hijo. Amén. Así que pa' fuera.
Velad y orad. Pongámonos de pie en esta noche. Velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí hay una nota que si podemos orar por Viridiana, que está internada por meses. Bueno, Dios puede contestar la oración si tan solo podemos creer. Amén. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias por la oportunidad que nos dio de escuchar la palabra de Dios hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias primeramente por la oportunidad que nos has dado de venir y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día. Tú sabes cómo hacer las cosas. Nosotros, en veces, nuestros pensamientos son tan altos, pero tú eres tan simple, Señor, y tan sencillo. Pero en esa simplicidad y en esa sencillez, Señor, tú eres grande y poderoso. Por eso el apóstol Pablo dijo que se iba a gloriar en sus debilidades, porque cuando él era débil, entonces era fuerte, porque tú, Señor, usas nuestras debilidades, no nuestra fortaleza, Señor, porque tú usas nuestra ignorancia, mas no nuestra mente brillante. Siempre has venido, Señor, a vidas vacías, siempre has venido a aquellos que no pueden ayudarse. Así que, Señor, permite que nos gloriemos en estas debilidades para que tú, Señor, de estas debilidades puedas sacar fortaleza y que el enemigo pueda huir de nuestras vidas, Señor. Reclamamos, Señor, cada vida en esta noche de tus hijos para honra y para gloria de Dios, que el diablo no tiene parte ni suerte allí. Reclamamos, Señor, la vida de nuestra hermana Lidia, de su hijo, Señor, que se acaba de bautizar, de Betito, que está en la escuela. Pero mira, Señor, este muchacho, él se está esforzando. Honra, Señor, su esfuerzo de este joven, y lo reclamamos para honra y para servicio de Dios, que tanto necesitamos obreros, Señor, que tú hazlo un predicador valiente del evangelio, pero ahora fortalécelo, Señor, en estas debilidades, en estas luchas, en estas pruebas, Señor. Dales la salida porque tú sabes cómo hacerlo, Señor. También ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Jessica, a su madre, Señor, a nuestros hermanos de Almoloya, y a la hermana Esther, Señor, y por Monse también, que se va a bautizar, que ha tomado su decisión. No permitas que el diablo venga y le sople a su mente y le haga descreer, por cuanto tú te has mostrado visiblemente a él. Te rogamos, Señor, que lo mantengas firme en su decisión que ha tomado, Padre Celestial. Y ahora, Señor, por esta mujer Viridiana, yo no la conozco, Señor, yo no sé quién es ni a dónde está, Señor, pero está internada, batallando, Señor, entre la vida y la muerte. Pero tu hija Marta, Señor, ha tomado esta nota y pide por ella para que nos unamos, Señor, en oración a ella y hagamos una valla, un ejército de fortaleza, Señor. Que tú, Señor, vengas y te entrones en cada corazón de nosotros en esta noche, Señor, y que seas un ejército invencible como siempre lo has hecho, y que te muestres, Señor, para esta familia que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Honra, Señor, por favor, nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, para honra y para gloria de Dios. Que el evangelio, Señor, del reino sea anunciado para testimonio, que la gente sepa que tú sanas los enfermos, que tú levantas a los muertos, que tú salvas a los pecadores y los perdonas y le haces sentar en lugares celestiales, cambiándolos de una condición terrible a ser hijos e hijas del Rey. Gracias, Señor, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta noche a todos. Dios bendiga a nuestro hermano. La palabra que se ha voceado en esta tarde haya caído en buenos corazones. Amén. Vamos a cantar Tu fidelidad es grande. Amén. Aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Gracias.
vida.